Que se titula Desde la Raíz. Hoy comenzamos con la serie de Desde la Raíz, porque vamos a estar estudiando y vamos a estar viendo cómo Dios quiere sanarnos, sanar nuestros corazones desde la raíz. Y realmente, ¿cuántos de ustedes, hermanos, quieren ser sanos completamente por el Señor? Dios nos da sanidad, nos va a dar y nos está dando sanidad y está trabajando de una manera para que seamos sanos de una manera integral. La manera integral es de manera completa, cuerpo, alma, espíritu, de ser completamente sanos. Y fíjense lo que vamos a estudiar hoy en la palabra. Este va a ser nuestro texto base, nuestro texto básico de la serie, así que les invito a que se los aprendan de memoria en Hebreos capítulo 12, versículo 15. Si ustedes lo pueden tener ahí, por favor, en Hebreos 12, 15, nuestro texto base. Y lo vamos a estar leyendo en la Reina Valera del 60, en la versión Reina Valera del 60. Fíjense nada más lo que dice, cómo comienza. Dice, mirad bien. ¿Por qué? No sea que alguno deje de alcanzar la gracia, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Pregunta, hermanos. Comenzamos con las preguntas. ¿Ustedes creen que Dios deja de darnos su gracia? ¿Ustedes creen que Dios deja de darnos su gracia? No, claro que no, porque su gracia es infinita, su gracia es para siempre. Pero ¿sabes qué? Lo que está diciendo aquí es que nosotros dejamos de alcanzar la gracia. ¿Ustedes creen que nosotros podemos dejar de alcanzar la gracia? Claro. ¿Cómo es que nosotros dejamos de alcanzar la gracia de Dios? ¿Por qué? Porque dejamos que broten raíces de amargura. Estamos cargando con raíces de amargura. Su gracia, la gracia de Dios es un regalo inmerecido, es algo que nunca de nosotros, nadie puede hacer nada para merecerlo y sin embargo Dios nos la da. Es como la salvación, parte de la gracia de Dios es la salvación, es vida eterna. Entonces Dios nos da una salvación libre, una salvación completa, nos da vida eterna. Es algo inmerecido, pero también su gracia la podemos ver como ayuda de Dios. La ayuda de Dios nos llena de su gracia. Por ejemplo, nos llena de su gracia para el trabajo. ¿Cuántos pueden decir que Dios les ha dado gracia en el trabajo? Amén, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes pueden decir que Dios les da gracia en la escuela? Amén. O sea, Dios nos llena de su gracia. Es esa influencia que corre a través o fluye de Dios a través de nosotros hacia las demás personas. Es su gracia. Pero muchas veces nosotros dejamos de alcanzar la gracia de Dios porque estamos cargando con una raíz de amargura. Es como cuando vas al súper. ¿A cuántos de ustedes han ido al súper y dicen, no, ahorita no necesito carrito, voy rápido, ¿verdad? No te metes y dices, no lo voy a necesitar, y de pronto empiezas a agarrar una cosa y luego llegas a agarrar otra y luego tienes tantas cosas que ya no tienes las manos libres y de repente ves, ¿verdad? Que ahí está en especial los Twinkie que estabas buscando el otro día, estaban ahí al 50% de descuento. Entonces lo quieres alcanzar, pero no puedes. ¿Sabes por qué? Porque estás cargando. Estás cargado. Lo mismo sucede. Dice que dejamos de alcanzar la gracia porque estamos cargando, están brotando raíces de amargura y dejamos de alcanzar la gracia. Ahora, fíjense. Vamos a seguir leyendo en el versículo 16 y 17 porque la palabra de Dios nos ilustra y quiero que ustedes vean esto porque vamos a estar estudiando primero las tres palabras bien importantes de este versículo, que es lo que es nuestra base. Vamos a ver lo que es la raíz de amargura, qué es lo que hace y también cómo podemos salir de eso durante obviamente todos los demás sermones, los demás estudios que vamos a estar llevando. Pero fíjense cómo también vamos a ver cómo también la palabra de Dios nos ilustra cómo se brota o es el brote de una raíz de amargura. Entonces, ¿cómo dejamos de alcanzar la gracia, hermanos? Cuando estamos cargando con una amargura. Versículo 16, ahora fíjense, no sea que haya algún fornicario o profano, dice, como Esaú, acuérdense de ese nombre, Esaú, que por una sola comida, ¿qué hizo? Vendió su primogenitura. ¿Cuántos se saben esa historia de Esaú y Jacob, su hermano? Porque ya sabéis que aún después, fíjense, deseando heredar la bendición, no pudo. ¿Qué pasó? Fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Él quiso, después de haber desechado su primogenitura, de haber menospreciado eso, lo quiso, no, yo quiero ser bendecido, pero no pudo. Ya no pudo. Y esto me habla, fíjense, estos tres versículos me enseña de esa urgencia de mantener nuestra vida libre de amarguras.
Tenemos que buscar tener nuestra vida libre de amarguras. Por eso es que hoy el título de este sermón, de esta serie, es Desde la Raíz, pero el sermón de hoy se titula Mi herida invisible. Porque obviamente las amarguras o las raíces de amargura son heridas invisibles, que ninguno de nosotros puede ver, que ninguno de nosotros puede tal vez palpar de una manera física, pero están ahí. Son heridas invisibles que han dejado las desilusiones, los fraudes, las malas compañías, problemas, pleitos. Hermanos, otra pregunta, quiero hacer otra vez preguntas, soy bien preguntón, pero es que yo quiero que ustedes y yo podamos descubrir lo que la palabra de Dios nos está diciendo. ¿Cuántos de ustedes saben que nosotros normalmente cuidamos lo que vemos afuera, ¿verdad? Lo que es visible. ¿Lo cuidamos o curamos? Por ejemplo, tú ves una raspado, te cortas automáticamente, ¿verdad? Vas por la bandita, mi hija dice la bandage, ¿verdad? Dice para que le pongas, porque nomás un rasponcito ya quiere que le pongan algo, alcohol y rápidamente. Y nos cuidamos, lo exterior lo estamos cuidando. Es más, ¿cuántos de ustedes se miran al espejo todos los días? Bueno, como que algunos no, ¿verdad? Dicen, hoy no. Pero sí, normalmente nos vemos en el espejo, tratamos de ver, aunque sea unos segundos, para decir, ay mamá, ¿verdad? Pero ahí nos vemos en el espejo. ¿Por qué? Porque estamos cuidando lo que es exterior, lo visible, ¿verdad? Hermana, sale unas de esas que le llaman las patitas de gallo, y ahí está la máscara, luego, ¿cómo se llama? O el rímel o lo que sea, no sé lo que se ponen. Hermanos, ¿verdad? Si de repente ya estás viendo ahí como un poquito que ya no está tan poblado, ¿verdad? Agarras el copete y lo pasas para acá para medio cubrirle. O ves la barba que te está rasurando, te estás cuidando. Normalmente vemos lo de afuera. Es más, con nuestros hijos tratamos de que por lo menos le combine el pantalón con la camisa, ¿verdad? Algunos no, pero tratamos de que lo hagan. Pero estamos tratando de cuidar lo exterior. Siempre cuidamos lo exterior, pero la palabra de Dios nos dice, cuídense, mirad bien, que no brote una herida interior. Dios nos está enseñando que tenemos que cuidar lo que está por dentro, lo que tenemos dentro. No solo cuidar las cosas visibles, es importante, sí, obviamente, pero también es importante, y es creo más importante a mi punto de vista y como yo he aprendido, cuidar lo que está dentro. ¿Por qué? Dice Proverbios capítulo 4 versículo 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Del maná la vida. Dice la Nueva Traducción Viviente, sobre todas las cosas que son de estima, de gran estima, tienes que cuidar algo. Dice, cuida tu corazón. ¿Sabes por qué? Dice, porque de él determinan el rumbo de tu vida. Es diferente, ¿verdad? Porque decimos, guarda tu corazón porque de él maná. Pero si te dicen, fíjate, cuida tu corazón porque de la manera que cuidas tu corazón determina el rumbo de tu vida. Es más, es lo que está diciendo, determina tu destino, determina tu futuro, determina tus decisiones. Entonces Dios te está diciendo, cuida tu corazón. Cuida tu corazón, no nada más de las cosas malas, cuida tu corazón de que no brote ninguna raíz de amargura. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver las 3 palabras que yo les quiero ilustrar, que quiero que veamos bien, porque de hecho las deben de tener ahí en su boletín, pero estas 3 palabras nos van a ilustrar por qué tenemos que cuidarnos de cualquier raíz de amargura. Y después vamos a ver la ilustración. Mirad bien, es la primera palabra, en español es 2, mirad bien. O mirad fijamente, con cuidado. En griego es una sola palabra que significa supervisar. Tenemos que supervisar, es decir, es ser precavido. Lo que está diciendo ahí en sus boletines lo van a ver, es anticiparse o sea, cuidarse o poner atención. Entonces, lo que nos enseña aquí la palabra de Dios es que Dios te está diciendo, quiero que supervises la condición de tu corazón. Cuida tu corazón para prevenir que broten esos resentimientos, esos rencores que a veces sentimos, esos enojos, esos celos, esa ira que son, ¿sabes qué son? Todas esas cosas son manifestaciones de amargura en nuestros corazones. Cuando tú dices, es que yo ya no quiero ser tan enojón, tan impaciente, pero no puedo, ¿sabes por qué? Porque hay una raíz de amargura que no has sanado. Es una herida invisible que no has cuidado. Estamos tan acostumbrados a cuidar lo exterior que todo lo que es visible, que no cuidamos nosotros lo interior como debe de ser. No cuidamos lo que no se puede ver.
Pero por eso Dios te está diciendo aquí, la palabra de Dios en esta carta de Hebreos, que de hecho muchos dicen que Pablo fue el que la escribió, no tiene autor, pero muchos piensan que fue Pablo, otros piensan, yo he escuchado a algunos maestros de la Biblia decir que fue Nicodemo el que escribe a los hebreos, porque bueno, obviamente Nicodemo tuvo un encuentro con el Señor Jesús, es lo que dicen. Algunos dicen que tal vez puede ser Santiago porque está cerca, pero bueno, no tiene autor. Lo que sí sabemos es que es la palabra de Dios. Y fíjate lo que te dice la palabra de Dios: cuídate, mira bien, supervisa la condición de tu corazón. Supervisa. ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados a cuidar lo visible. Y fíjate lo que dice después: mirad bien, no sé que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Como ya vimos, nosotros dejamos de alcanzar la gracia de Dios. La gracia de Dios siempre está ahí, pero nosotros la dejamos de alcanzar. Que brotando alguna raíz de amargura, ¿qué hace? Os estorbe. Estorbar es la segunda palabra clave. Primero es cuidar, después es estorbar. ¿Por qué? Porque las raíces de amargura estorban. Quiere decir que causan, fíjense, ahí deben tener la definición: es turbar, causar problemas. En griego la definición más clara es excitar una turba en contra de alguien. Eso es lo que quiere decir estorbar, o acosar, perturbar, amontonar. Y no sé cuántos de ustedes sienten que de repente hay un montón de problemas o de pensamientos que se te están acumulando. ¿Verdad? Que no, es que este problema, no, es que no sirve, es que empiezas a tener un montón de problemas y de pensamientos que se empiezan a acumular, a amontonar en tu corazón, y de repente, de pronto tienes un problema, y luego de eso, ese problema te lleva a un mal hábito, ¿verdad? Eres una persona enojona, una persona impaciente, gritona, o que dice malas palabras, te salen las malas palabras aunque no quieres. Tal vez te sientes deprimido porque no puedes cambiar, te sientes frustrado y te sientes como que todos los problemas que se te amontonan. ¿Sabes qué es lo que están haciendo? Están estorbando. ¿Por qué? Porque hay una raíz de amargura. ¿Por qué? Porque no lo cuidaste. No cuidaste tu corazón. O tal vez estás pensando en esa persona que te hizo daño y no has podido olvidar. ¿Sabes por qué? Porque te está estorbando. Te estorba. ¿Y sabes cuál es la siguiente palabra? Y lo dice: que estorbando y por ella sean muchos contaminados. La tercera palabra clave es contaminar. Las amarguras contaminan. Y fíjate lo que significa contaminar. Quiere decir, en el griego, en el original, quiere decir manchar. Pero fíjate también estas otras dos palabras que también ilustran exactamente lo que es contaminar: es punzar y envenenar. Y dices, wow. Bueno, cuando yo leí esto, cuando aprendí esto, dije, no, esto es imposible. No lo había entendido de esta manera. Pero ¿sabes qué es lo que hace? ¿Cómo es que una serpiente mete su veneno o encaja su veneno? Primero te punza, ¿verdad? Te muerde, y después mete su veneno. Y eso es lo que hace la amargura. Es lo que está diciendo es que esta raíz no solo te está contaminando a ti, no solo te está estorbando a ti para que alcances la gracia de Dios, sino que está contaminando y está punzando a los que están alrededor de ti, los está envenenando. A la gente que está alrededor de ti. A los más cercanos normalmente es a los que más envenenamos. Por eso es que muchas de las actitudes de nuestros hijos que vemos en ellos son porque nosotros tenemos una raíz de amargura. No sé si les ha pasado que de repente y empieza a gritar y hace algo que dices, wow, ¿y de dónde le salió? ¿Sabes qué? Es una raíz de amargura que se está reflejando de ti. ¿Por qué? Porque estás contaminando. Sucede, por ejemplo, en empresas donde una persona no está de acuerdo con lo que el jefe dice, no está de acuerdo, y empieza a decirle a otros, ¿verdad? Y empieza a cuchichear con otros, y a la hora del break, a la hora del lunch, oye, ¿qué crees? Mira, yo no creo que nos tengan que dar 15 minutos de café, yo creo que nos deberían dar 20 minutos o media hora por lo menos. Y empiezan a hablar unos con otros y empieza a contaminar a los demás, y de repente ya se excita una turba en contra de alguien. Estorba, contamina. Sucede en familias, donde unos miembros de la familia se enojan contra otros miembros de la familia, o entre hermanos se enojan unos con otros, y de repente ya dicen, no, ya no eres mi hermano, ya dejamos de ser hermanos, para mí estás muerto.
Sucede, sucede en iglesias. ¿Creen que sucede en iglesias? Hola, hola. ¿Sí están ahí? Sucede. Donde no están de acuerdo con la visión del pastor, no, yo no creo que eso que tenemos que hacer. Empiezan a envenenar, o no, yo no estoy de acuerdo con el liderazgo, no estoy de acuerdo. Y empezamos a tener ese tipo de cosas. Que sabes, ¿qué estás haciendo? Estás contaminando. Es que ¿y sabes por qué lo dice? ¿Sabes por qué está diciendo esto? Porque está citando una palabra en el Antiguo Testamento, el escritor de Hebreos. Sí, fíjense, se va a Deuteronomio, él está citando Deuteronomio 29:18, que no está citando obviamente en Deuteronomio 29:18, dice no, sino que él extrae las escrituras que él conoce, este escritor de Hebreos, y dice, fíjate por qué estás teniendo una raíz de amargura. Fíjense lo que dice en Deuteronomio 29:18. Dice, no sea que haya entre vosotros varón o mujer, un hombre o una mujer, o una familia, o una tribu, un grupo de personas, podría decirse que es una tribu, un grupo de personas, un grupito de hermanos, digamos, en la iglesia, cuyo corazón se aparte de Jehová. ¿Por qué? Porque están cargando una raíz de amargura. Se aparte de Jehová nuestro Dios para servir e ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros, eso es lo que contamina, raíz que produzca hiel, que significa amargura, y que produzca ajenjo, que significa veneno. Las raíces producen amargura y las raíces producen veneno que contamina a otros. Es decir, fíjate, si quieres ir anotando, por favor, anota. Esas frases son importantes porque son cosas que nos ayudan a recordar lo que estudiamos. Tu amargura personal produce un veneno público. ¿Qué, pastor? Que tu amargura personal produce un veneno público. O sea, es decir, te está estorbando a ti para alcanzar la gracia de Dios y estás produciendo un veneno que está contaminando a las demás personas que están a tu alrededor. Por eso es tan importante, porque eso no solamente te está estorbando a ti, sino que estás contaminando a otros. ¿Y sabes qué? Muchas veces ni nos damos cuenta que estamos contaminando a los que están alrededor de nosotros, con lo que decimos, con lo que hablamos, con lo que hacemos. Entonces es cuidar, mirad bien. El estorbar, que es obviamente es algo que te amontona, te acosa, y contaminar. Y ahora fíjense cómo lo ilustra. Lo va a ilustrar en el versículo 16 de Hebreos capítulo 12. Dice, no sea que haya alguno fornicario o profano como Esaú. Y ahí es donde dije, bueno, Esaú es lo que está diciendo, que es lo que es la raíz de amargura. O sea, ilustra la raíz de amargura. ¿Cuántos conocen a Esaú? Digan conmigo, Esaú. Eso, vamos a ir a Esaú, a estudiar un poquito de Esaú. ¿Cuántos conocen la historia de Esaú? Gemelo de Jacob. Que dice la Biblia que nació uno y el otro venía como agarrado de él. Calcañar, ¿verdad? Del talón del otro, porque los dos se venían peleando, y después le dijeron a la mamá que eran dos naciones que iban a estar estaban en pleito desde el vientre de su madre. Estaban peleando los dos ya desde el vientre. ¿Cuántos de sus hijos se pelean por ahí entre ellos? ¿Y cuántos les cansa cuando sus hijos se pelean, verdad? Ay, ya chamacos, ¿verdad? Esténse quietos. Pero ellos estaban peleando desde el vientre de su mamá. Entonces Esaú, fíjense ahí en Génesis capítulo 25 versículos 27 y 28 vamos a leer. Y creciendo, fíjense, ahí está la raíz, es la manera como la ilustra. Y crecieron los niños, fíjense, Esaú y su hermano. Y Esaú fue diestro en la casa, en la cacería, pues, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas, era más tranquilo. Y fíjate, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob. Ahí está la raíz. ¿Cuántos la vieron? ¿O cuántos se nos pasó así? La primera vez a mí se me pasó también. Ahí está la raíz. ¿Sabes por qué? Porque tú vas a decir, bueno, pero su papá lo amaba. Y su mamá, era favoritismo, pero tenía a su papá que lo amaba, ¿verdad? ¿Sabes qué? No. Porque dice que lo amaba, ¿por qué? Porque le traía de comer.
Es decir, que no tenía un amor incondicional, no era un amor de papá que decía yo te amo a pesar de cualquier cosa. No decía, es que yo te amo porque es que la cocina, las cosas que cazas están bien sabrosas. Me gustan los borreguitos que traes, ¿verdad? Los conejos. Entonces su papá lo amaba porque comía de su casa. Y su mamá ni siquiera lo amaba, dice que prefería o amaba ¿a quién? A su hermano Jacob. Estaba frito, el pobrecito, estaba bien, estaba mal, ¿verdad? Entonces ahí estaba la raíz. Es la raíz de Esaú. No sé, quizás también ustedes o alguno de ustedes no levanten la mano, pero han vivido en familias, han tenido familias donde ustedes pueden ver la preferencia de los padres por uno de los hijos o por dos de sus hijos. Y bueno, y tú dices, es que a mí nunca me amaron igual, es que yo siempre me sentí como left out, ¿no? Como fuera de la familia, como que yo no era el preferido, no era la preferida. Y yo pensé siempre que amaron más a mis hermanos y te lastimaron. ¿Te hicieron daño? ¿Donde sientes que tienes que buscar la aprobación de tus papás para que te amen? ¿O no te sientes lo suficientemente bueno? Y es que déjame decirte esto, y apréndetelo, escríbelo si lo quieres escribir. La gran mayoría de raíces vienen de lo que los padres nos han hecho. La gran mayoría de las raíces vienen de lo que los padres nos han hecho. Y luego te ves a ti mismo haciendo y repitiendo lo mismo que tus padres hicieron cuando te dijiste, yo jamás voy a ser como ellos. Jamás voy a gritar así de repente, hijos, ¿verdad? Ay, ¿de dónde me salió? Te recuerdas a tu papá. Pero yo dije que no iba a ser así. Y aunque no quieres, lo repites. Y fíjense, luego aquí viene la segunda raíz. Primera raíz de los padres, segunda raíz, el versículo 29, el mismo en Génesis. Vamos a buscar en Génesis 25, ahora vamos al versículo 29, versículos hasta el 31, vamos a leer. Dice, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, él venía de trabajar o de estar cazando, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo. Acuérdense esa palabra, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Ahorita vamos a estudiar un poquito más de eso. Y Jacob, ¿qué dice que hizo? Y Jacob respondió, sí te lo vendo, pero ¿qué? Véndeme este día tu primogenitura. Y ahí está la segunda raíz. Porque Jacob, siendo su hermano, ¿verdad? Su brother, su carnal, como decimos allá en México, su hermano, pues se aprovechó de un momento donde pudo haberle dado de comer sin decirle nada, sin hacer nada. Se aprovechó de un momento así. Entonces, esa fue la otra raíz que le causó a Esaú tener, o esa herida causó tener esa raíz de amargura. Y vemos después en la historia que Esaú se llenó tanto de rabia que su hermano se haya aprovechado de ese momento para robarle, él lo vio de esa manera, robarle su primogenitura, que después juró matarlo. Es más, hasta le dijo a su mamá, si lo veo, lo mato. Y su mamá le dice, ¿sabes qué? Jacob, perdón, vete de aquí, vete porque tu hermano te va a matar. Y se fue Esaú ¿a dónde? A la tierra de su familia, ¿verdad? Con Labán, su suegro, que después también se lo transaron, ¿verdad? Porque es todo lo que, la Biblia lo dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y bueno, vivieron tantos años, pero nunca, así que nunca fueron felices. Después Jacob y Esaú tuvieron un tipo como de reencuentro, pero en realidad nunca volvieron a estar bien. La próxima semana vamos a estar estudiando un poquito más en eso. Nunca volvieron a estar bien. Y aunque hubo un tipo, como digo, de reconciliación, Esaú no se pudo reconciliar bajo la bendición de Dios, de nuestro Dios, a Abraham, su padre. Él jamás entró. De hecho, ya no entra en la bendición a Abraham. Y es que la segunda raíz que recibimos también es por parte de hermanos. La primera es por parte de padres, la segunda es por parte de hermanos. Y tal vez dices, no, pues yo sí amo a mis hermanos. O tal vez tú dijiste, o tú eres de esos hermanos, ¿verdad? Que dos de tus hermanos se juntaron contra ti y te decían bullying, ¿verdad? Y siempre te estaban molestando. Pero no solamente es hermanos carnales, también es amigos. Ese amigo o esa amiga que para ti era como una hermana, que tú la querías tanto como si fuera tu hermana de carne, de sangre, y te traicionó, te defraudó.
O esas personas, ese compañero de trabajo que dice somos como iguales nosotros y estamos trabajando bien y estamos haciendo un buen trabajo y de repente te hace daño, también te defrauda, te traiciona. O hasta hermanos de la iglesia. Los hermanos también en la iglesia nos podemos hacer daño. Un esposo, una esposa o ex esposo te hizo tanto daño que te lastimó, te dejó herido y tú no has cuidado tu corazón. Es gente que está alrededor de ti, es gente que está alrededor mío. Y te digo algo, mientras más cercana está esa persona a ti, más profunda es la herida, más duele. Fíjense, vamos al versículo 32 al 34, y fíjense nada más. Entonces dijo Esaú: y yo me voy a morir, dice, yo he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo este día. Y le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así, ¿qué hizo? Menospreció Esaú la primogenitura. Bueno, pero ¿y eso qué es, pastor? ¿Sabes qué es primogenitura? La primogenitura significa identidad. Esaú menospreció su identidad en Dios. Y muchas veces nosotros estamos menospreciando nuestra identidad por los placeres o por las cosas de este mundo, por aferrarnos a una amargura. Estás despreciando tu identidad en Dios. Dios te dice que eres libre y tú dices: no, yo tengo que aferrarme a este rencor porque me la va a pagar. Y entonces su nombre fue cambiado a Edom, que significa rojo. Imagínate, en lugar de llamarle Saúl, le llamaban rojo, ¿verdad? Edom. ¿Por qué? Porque fue con un plato rojo que menospreció su identidad. Por eso es que cambió su identidad. Y muchas veces estamos haciendo lo mismo. Estamos menospreciando nuestra identidad, la identidad que tienes en Dios, por cargar con una raíz de amargura, la identidad que tenemos en Él. Entonces la herida invisible era lo que sus papás y sus hermanos le hicieron. Esa herida que sus papás, uno pues no le daba amor incondicional, el otro pues ni siquiera lo amaba, prefería a su hermano. Pero eso fue lo exterior y todo eso interior, perdón, eso fue lo invisible. Creó algo exterior, o sea, lo llevaron a la acción. Por eso es que dice Proverbios: cuida tu corazón, porque de él determina el rumbo de tu vida. Él lo llevó a hacer cosas que pues obviamente cambiaron el rumbo de su vida. Y dice en el versículo 16 del capítulo de Hebreos, capítulo 12, fíjense, dice que no sea que haya alguno, ¿cómo? Fornicario entre vosotros, o profano. ¿Como quién? Como Esaú. ¿Por qué? Porque fornicario viene de la palabra en griego que significa pornos, o quiere decir la palabra pornos en griego, quiere decir una persona fornicaria. Una persona fornicaria es esa persona que vendía o intercambiaba su cuerpo por un placer pasajero, un placer inmediato. Eso es lo que significa ser fornicario, o ser, eso es el porno, eso es lo que decía en griego. Y es que Esaú lo que hizo fue despreciar y menospreciar su primogenitura, su identidad en Dios, por un poco de placer inmediato, por llenarse, porque tenía hambre, estaba cansado, o algo pasajero. Vendió su identidad. Y eso es lo que es infidelidad, eso es lo que es un profanador, eso es lo que es un fornicario. Cuando tú menosprecias la bendición de Dios por placeres pasajeros, estás siendo infiel con Dios. Por eso dicen: cuídense que no haya entre vosotros algún fornicario como Esaú. Yo me tengo que vengar porque la venganza es dulce. Es lo que hacemos nosotros. Cuando muchas veces vamos en contra de alguien. Y fíjate lo que después hizo. Eso fue lo primero. Fue un profanador, fue un fornicario. Y fíjense, vamos al capítulo 26 de Génesis. Si pueden ir por favor ahí conmigo en Génesis 26. Versículos 34 y 35. Y cuando Esaú era de 40 años, había crecido, después llegó a los 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo. Y eso dice: ¿y eso qué, pastor?
Bueno, eran hijas de las enemigas del pueblo de Dios. Las mujeres con las que Dios había dicho no te cases con ellas, y sus papás les habían dicho no te cases con ellas. Y fíjate inmediatamente versículo 35 que dice, ¿y fueron qué? Amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. ¿No me quieren? ¿No me quieren incondicionalmente? ¿Y tú prefieres a mi hermana? Vas a ver, me voy a ir a casar con ellas. Y a veces así somos, ¿verdad? Así queremos. Bueno, vas a ver, te lo tengo guardado, te lo voy a cobrar, te las voy a cobrar todas. Y así somos nosotros. Queremos o vamos en contra de alguien, o vamos en contra de una persona, tratando de dañar a esa persona, pero en realidad estamos afectando nuestro futuro, estamos afectando nuestra vida. Les voy a hacer daño, pero ¿sabes quién? Te estás haciendo daño a ti. Porque la decisión, la manera que cuidas tu corazón determina el rumbo de tu vida. Y si no te acuerdas de todo lo que te acabo de decir, de todo lo que acabamos de estudiar, ahorita acabamos de ver, acuérdate de esto, escríbelo por favor, escríbelo. Un desorden visible es la señal de una herida invisible. Otra vez, un desorden visible, un mal hábito, una persona impaciente, una persona enojona, una persona que de repente se te salen palabrotas. Esas desórdenes visibles son la señal de una herida invisible. Ese enojo, esa impaciencia, esa molestia, es como las raíces en los jardines. ¿Cuántos han sacado? ¿A quién les gusta estar en los jardines? ¿Quiénes son aquí de jardineros? ¿Les gusta la jardinería? ¿Verdad que está sacando la raíz, ¿cómo se llama? La hierba mala, ¿verdad? Que esta no tiene que estar, y le cortas todo y te pasas toda la mañana del sábado quitándola. La próxima semana, ahí está otra vez. Así son las raíces. ¿Sabes por qué? Porque la tienes que sacar desde adentro, desde la raíz. Esas hierbas malas así son. Y quiero compartir algo con ustedes. No sé si se puede, ¿está bien? Algo personal. Pero que no salga de este cuarto, por favor. Quiero compartir esto porque a veces así soy yo también. Digo a veces porque antes era así todo el tiempo. Pero Dios tocó mi vida. Dios me habló muy fuerte a través de este mensaje, a través de este pasaje, de este estudio. Porque así era yo. Acá en la iglesia tranquilo, ¿verdad? Muy paciente, pero con mi familia se me acababa la paciencia. Con mi esposa, con mis hijas. Me dolía porque yo decía, yo no soy así, mi naturaleza no me gusta ser enojón, no me gusta ser impaciente. Pero es por una raíz que había en mí. Una raíz de amargura. Y yo pensaba que ellas eran el problema, no se portan bien, no actúan como yo quiero, ¿verdad? Porque a veces así somos, o normalmente así somos, queremos ver el problema en otros para no ver el problema en nosotros. Pero Dios me habló. Me habló muy fuerte porque empecé a pensar, cuando choqué con este mensaje, empecé a recordar todas las veces en el pasado que mis papás me hablaban así. Empecé a recordar todas las veces que sentí la preferencia de mis papás, mi papá por mi hermano menor y mi mamá por mi hermano, el que sigue de mí, el del medio. Y yo me sentía como que tenía que ganarme su afecto, que tenía que ser perfecto para poder ser aceptado en mi familia, y muchas veces no encajaba. Por eso empecé a portarme así, a ser bien portadito. No veías un enojo de mí frente de mis papás. Traté de ser perfeccionista y eso lo llevé a mi familia. Y afecté a mi familia, afecté a mi esposa, a mis hijas, afecté a mis hermanos, los traté muy feo. Muy, muy feo. Y decía, no, pero es que yo ya los perdoné, yo ya perdoné a mis papás, ya perdoné, no, yo no soy así, yo estoy tratando de cambiar, Dios está haciendo una obra en mí, pero el Espíritu Santo me dijo, no. Yo te tengo que hablar. Deja que te hable. Y empezaron a pasar un montón de imágenes en mi mente. Cuando yo también empecé a llamar así a mis hijas en las maneras que me llamaban mis papás. Y de repente empecé a pensar todas las veces que
yo no estaba conforme con mi vida. Muchas veces llegué a pensar, dije, bueno, es que nada de mí vale la pena. Muchas veces en salidas con amigos decía, todos iban bien vestidos y decía, ay, yo con esta ropa. Muchas ocasiones, es más, yo le decía al Señor, ¿no puedo predicar bien algún día, por favor? Todas las veces que me bajaba, o me bajé muchas veces de aquí, en muchos sermones, en muchos púlpitos, pensando, no hablé bien. La volví a regar, ¿verdad? Porque dice la Biblia que unos siembran y otros la riegan, ¿verdad? Y otra vez. Y Dios me manifestó que toda mi vida me había sentido que yo no era suficiente. Había perdido mi identidad por una raíz de amargura. Le pedí perdón a Dios, le pedí perdón a mis hermanos, pues les hablé por teléfono y hasta se sacaron de onda porque normalmente nunca les hablo, ¿verdad? Y ahora tú me dices, ¿qué te pasa? No, quiero hablar contigo, le dije. Le pedí perdón a mi esposa que está conmigo, duramos unas buenas horas platicando y llorando. Y me falta pedirle perdón a mis hijas. Porque no les voy a decir mentiras, no les he pedido perdón. Me falta pedir perdón a mis hijas. Tengo que hablar con ellas. Pero ¿sabes qué? Dios expone esas raíces no para castigarte, sino para sanarte, para liberarte, para que seas una persona diferente, para bendecirte, para que tu verdadera identidad en Dios esté fundada, para que realmente puedas vivir con esa libertad, porque dice, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Hermanos, ¿alguien quiere ser libre de amargura? ¿Alguien quiere ser libre de amargura? Levante su mano. ¿Quién quiere ser libre de amargura? Realmente, completamente libre de amargura. Y tal vez tú estás diciendo, yo no tengo ninguna amargura. A mí nunca me trataron así. Yo no pasé por nada de eso que tú pasaste, pastor. Pero tal vez Dios te va a revelar y te está revelando lo que tú has pasado. Y Dios te lo va a hacer si tú le pides. ¿Por qué? Porque fíjate lo que no dice el pasaje. No dice, cuídense que nadie les haga daño, No, cuídense, porque hay gente que así vive, no tienen amigos, no tienen personas cercanas a ellos, porque no quieren que nadie les haga daño. Entonces dice, cuídate. No dice, cuídate que nadie te haga daño, dice, cuídate de que no broten raíces de amargura. No dice, protégete para que nadie te lastime. No es más, ni siquiera, pon una barrera para que nadie se te acerque. Pon cara de perro, para que no te acerque. No. Así a veces somos, enojones, la cara así. ¿Sabes por qué? Porque las heridas no las puedes evitar. Porque podemos evitar amargarnos si no dejas que broten esas raíces de amargura. Es decir, va a haber personas que te van a herir, va a haber personas que te van a lastimar, pero tú decides, digan conmigo, yo decido no amargarme. Es tu decisión. Yo decido no amargarme. No puedo cambiar el pasado, hermanos. Ni tú puedes cambiar tu pasado. Ya pasó, tal vez tu papá te habló mal, tu esposo te engañó, tal vez tus hermanos te traicionaron, tu familia, tus amigos, tu iglesia, el pastor te traicionó. No puedo cambiar el pasado, pero sí puedes cambiar tu futuro si cuidas tu corazón. Ya lo pasado. Déjale a Dios tu corazón. Sana de heridas. Sana tus heridas. Cuida tu corazón. ¿Cómo sanamos las heridas, pastor? Lo vamos a estar viendo durante estas próximas semanas. Así que les invito, si Dios les ha hablado hoy, inviten a más personas porque esto les va a ayudar. La próxima semana vamos a estar viendo eso, pero hoy quiero dejarles con algo. Con esto terminamos. No voy a terminar 3 veces. Esta vez sí terminamos. Y por favor, jóvenes hermanos de la alabanza, me pueden ayudar con la música. ¿Cómo sanamos las heridas, pastor? Fíjense, vamos a 1 de Juan capítulo 1 versículos 6 al 9. ¿Cómo sanamos las heridas? Dice en Juan, 1 de Juan 1, 6 al 9. ¿Lo tienen? Si no, aquí va a estar. Espero. Si decimos que tenemos comunión con Él, o sea, con Dios, y andamos en tinieblas, o sea, dejas esas raíces de amargura vivir en ti, ¿qué decimos que somos?
mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, y dejamos que Él exponga esas heridas, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. La comunión con tus hermanos te ayuda a sacar esas heridas. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué hace? Nos limpia de todo pecado. En comunión, en hermandad. Si decimos que no tenemos pecado, si tú dices, no, yo no tengo raíces de amargura, yo estoy bien, no hay problema, pastor, yo no tengo ningún, no, es que yo no soy así, mire, yo estoy cambiando. No. Si decimos que no tienes pecado, si tú dices que no tienes ninguna raíz de amargura, si dices que no tienes ningún pecado, ¿qué eres? Nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Y aquí está la manera. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, la raíz se revela cuando el desorden se expone. Tienes que hacer una cosa sencillo, fíjense. Busca una persona con la que tú tengas confianza, una persona que sea más madura que tú espiritualmente. Para eso está el pastor, para eso están los ancianos, para eso está el liderazgo. También si tú conoces a alguien, a una hermana de la iglesia, dices, hermana, mire, tienes que decirle esto, hermano, hermana, papá, no sé quién sea, creo que tengo un problema. Practíquenlo conmigo, vamos a practicarlo. Hermano, creo que tengo un problema. Ahora digan conmigo, creo que tengo un problema. ¿Por qué? Porque cuando la raíz se revela, cuando el desorden se expone. Si tú dices, es que tengo un problema, soy bien enojón, soy bien impaciente, soy un mal hablado, no sé cuál que esté desorden, tú expones ese desorden, entonces Dios va a revelar la raíz, porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Es decir, cuando tú confiesas y pides la ayuda de Dios, Él te va a sanar. Cuando tú traes tu problema a la luz, Dios te revela la raíz. Tienes que hablar con Él. Reconoce. Y vamos a hacer una oración. No sé si hay personas entre nosotros, si me pueden ayudar hoy. Me gustaría hacer una mesa a un ladito, porque si por favor me ayudan, gracias. Tal vez hay alguien entre nosotros, una persona o dos, o tal vez toda la congregación, yo no sé. Pero si Dios te habló por este mensaje, si Dios te habló por esta palabra, por este texto, tú tienes que exponer tu raíz, dársela a Dios, tráela a la luz como Él está en luz, y Él te va a perdonar. Si hay alguien entre nosotros que quiera quitarse toda amargura y comenzar este proceso, gloria a Dios, te invito a que levantes tu mano. Si tú quieres, amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Si tú lo quieres hacer, ven para acá, ven por favor también. Vamos a orar y quiero hacer una oración por ti, una oración específica. Gloria a Dios. Tú quieres decir, ya no quiero vivir así, ya no quiero tener este rencor, yo ya no quiero sentir este enojo, este odio. Ponle las manos de Dios, gloria a Dios. Para la honra y gloria de Dios siempre.